Buen día, estimados estudiantes. Este es el video 1 de la materia mecanismos. Vamos a seguir con lo que estábamos viendo en la clase. Vamos a darle un tweet aquí. Vamos a ver, dice el elemento BD ejerce sobre el elemento ABC una fuerza dirigida a lo largo de la línea BD. Si se sabe que P debe tener una componente horizontal de 300 libras, determine a la magnitud de la fuerza P y B, su componente vertical. Bueno, vamos a llevarnos a la otra pantalla, por aquí, para poder escribir, juntar. Ajá, no, quiero juntar este. Ok, aquí está. Bueno, tenemos esta figura, ¿ok? Aquí lo que nosotros vamos a analizar es lo siguiente. Tenemos ese elemento, esa estructura. Dice que el elemento BD, o sea, el elemento que está transversal, este elemento, está ejerciendo una fuerza sobre el elemento que está en forma de L, ¿ok? Está ejerciendo eh, una fuerza P. Si se sabe que P debe tener una componente horizontal, o sea, completamente horizontal, en el eje de X, de 300 libras vamos a determinar la magnitud de la fuerza P y vamos a determinar su componente vertical, ¿ok? Vamos a hacer, lo primero que se recomienda siempre es hacer un diagrama de cuerpo libre, siempre y cuando se pueda realizar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacerlo por aquí, vamos a dibujarlo. Ahí tenemos la primera componente. Suponemos que aquí está la D. Vamos a ver que aquí está C. ¿Ok? Esa es la componente horizontal que nos menciona, que serían de 300 libras. ¿Ok? Vamos a ponerlo por aquí. 300 libras. Vamos a ver. 300 libras. Listo. Ahora nosotros vamos a analizar la componente vertical. Dice debe tener una componente vertical. Mi fuerza P es completamente está, está de forma diagonal. Vamos a ponerla de esta manera. Ok, vamos a ponerla de esta manera. Aquí está P. Y vamos a suponer que aquí está el punto B. Ok. Nosotros tenemos aquí que este ángulo de 35 sería este valor, 35 grados. Tenemos también nosotros, que ya tenemos de 300, esta es la componente vertical de P. Ok, vamos a encontrar el inciso A. El inciso A es la magnitud de la fuerza P. Vamos a ocupar nosotros eh, una identidad trigonométrica, ya que es un triángulo rectángulo. Aquí está. Entonces, esta vamos a llamarla la hipotenusa, básicamente. Y sería, tenemos que el seno de 35, el seno es el opuesto, o sea, 300 sobre P. ¿Ok? Ya que no tenemos la otra cantidad, no podemos usar ley de senos ni ley de cosenos. Por lo que P va a ser igual a 300 seno de 35. Si me voy a mi calculadora, no tengo mi calculadora por aquí, vamos a ver. Esto nos quedaría aproximadamente como 523 libras. ¿Ok? Este sería el valor
el valor que vamos a tener, 523 libras, el valor de P. Ahora tenemos que encontrar nosotros el valor de la vertical. Ok, para el valor de la vertical únicamente aplicamos el coseno. Coseno de 35 va a ser igual a PB sobre el valor de P que encontramos, que sería 523. Por lo tanto, PB va a ser igual a 523 por coseno de 35. Aproximadamente 428 libras. Y así de sencillo podemos encontrar los elementos. Digo, es solamente un repaso, vamos a ir complicándola un poquito más para ver qué podemos nosotros analizar. Como por ejemplo, esta está ahí, se ve un poquito más complicada, vamos a analizarlo. Dice, el cable AC ejerce sobre la viga AB una fuerza P dirigida a lo largo de la línea AC. Es prácticamente, bueno, en este caso más o menos igual. Se sabe que P debe tener una componente vertical de 350 libras. Determina la magnitud de la fuerza P y su componente horizontal. Ahora me pide lo contrario. ¿Sale? Vamos a analizar entonces. Nos vamos para acá. Aquí estamos. Por aquí. Vamos a hacerlo grande. Ahí está. Ok. Vamos a encontrar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujarlo. Ok, supongamos que aquí está el elemento A. Aquí está la línea de acción. Ok, que esta línea de acción es la de 350 libras. ¿Vale? Tenemos nosotros aquí una línea de acción que va hacia el punto B. Y tenemos nosotros la línea de acción hacia mi elemento C. Poniendo que ahí está C. Entonces nosotros vamos a encontrar este de aquí. Que este de aquí sería mi componente PX. O mi componente P horizontal. ¿Ok? Tengo yo, ¿qué puedo considerar? Bueno, si yo hago, por ejemplo, aquí una línea paralela a este muro, yo sé que aquí vale 55 grados, entonces esto de aquí vale 35, ¿ok? Por lo tanto, yo puedo encontrar que aquí es 55 grados, 35 grados, por lo tanto aquí está 35 grados, porque aquí hay 90 grados, ¿vale? Ahora bien, este es mi elemento o mi fuerza P. Voy a encontrar la magnitud de la fuerza P, mi inciso A, que es lo que me pide, la magnitud de la fuerza P. Ocupando trigonometría sería coseno de 55, va a ser igual. ¿Por qué coseno? Porque es adyacente, 350 sobre hipotenusa. Por lo tanto, P va a ser igual a 350 sobre coseno de 55. Esto quedándome con 610.2 libras. ¿Vale? Y ya que tengo eso, voy a encontrar el inciso B, que es la componente horizontal. Sería la PX. Sería el seno de 55 va a ser igual a PX sobre lo que encontramos, 610.2. Por lo tanto, PX va a ser igual a 610.2 por seno de 55. Y esto me queda aproximadamente con 499.8 libras. Y estos serían los dos elementos que tenemos que encontrar. Muy sencillos, se ven más difíciles. Aquí estamos aplicando únicamente conocimientos previos, ya analizando más a fondo nuestros elementos. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es equilibrio de una partícula. ¿Ok? En un equilibrio de una partícula se dice
que es cuando todas las fuerzas que están involucradas, al momento de sumarse o restarse, en este caso, me tienen que dar cero. O sea, entonces se tiene una definición que se dice: si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero, la partícula se encuentra en equilibrio. Una partícula sometida a la acción de dos fuerzas estará en equilibrio si ambas fuerzas tienen la misma magnitud, la misma línea de acción, pero en sentidos opuestos. Entonces la resultante de las dos fuerzas es cero, como vemos en la figura 226. Vemos que hay una fuerza de 100 libras en sentido de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo a la derecha, y la otra en sentido contrario. Entonces, si yo hago la sumatoria, me queda que una va en sentido contrario, entonces te tienen que restar. Por lo tanto, es cero en esta ocasión. Ahora bien, otro caso de una partícula de equilibrio se muestra en la figura 227, donde aparecen cuatro fuerzas que actúan sobre el elemento A: F1 de 300, F2 de 173.2, F3 de 200 y F4 de 400. ¿Ok? En la figura siguiente, la 228, la resultante de las fuerzas dadas se determina por la regla de polígono, que es solamente juntando todos los vectores, el final con el comienzo del siguiente, y así. Ok, F1, luego sigue F2, F3 con sus respectivos ángulos, dirección y sentido y magnitudes. Si lo hacemos a escala, en este caso, queda que F4, su terminación o su punta de la flecha, queda exactamente en el punto inicial. Esto me queda, o me dice que la resultante del sistema de fuerza es cero y la partícula no se mueve. La partícula está en equilibrio. El polígono cerrado proporciona una expresión gráfica del equilibrio de A para expresar en forma algebraica las condiciones de equilibrio de una partícula. Y nosotros podemos decir, este equilibrio lo podemos mencionar como la resultante es igual a la sumatoria de fuerzas, y esto debe ser igual a cero. Ahora, descomponiendo cada fuerza F en sus componentes rectangulares, yo puedo decir que la sumatoria de la componente de la fuerza en X y más la componente Y, J, es igual a cero. O, lo que es lo mismo, la sumatoria de fuerzas en X y más la sumatoria de fuerzas en Y, J, es igual a cero. Se concluye que las condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio de una partícula es que ambas sumatorias de fuerzas, tanto las sumatorias de fuerzas en X como las sumatorias de fuerzas en Y, deben ser iguales a cero para que esté constante y poder decir que está en equilibrio. Ahora bien, nosotros vemos esa figura de ahí. Si nosotros hacemos en esta parte, en este ejercicio de aquí, ok, vamos a ponerlo por aquí. Si nosotros lo hacemos ahí y nos ponemos a calcular, o sea, la sumatoria de fuerzas en X es igual a, primeramente, la fuerza 1 son 300, está sobre el eje, entonces son 300, ¿ok? Menos la componente 2 va hacia abajo, ¿ok? No tenemos componente en la fuerza 2, no tenemos componente en X en la fuerza 2. La fuerza 3 va hacia la izquierda, por lo tanto es negativo, sería 200, y aplicamos lo que es el seno. ¿Por qué el seno? Si nosotros armamos aquí el triángulo, vemos que F3X es el opuesto a este ángulo de 30. El opuesto es el seno, pero me está dando la componente en X. Por lo tanto sería el seno de 30 grados. Luego, la componente 4 sería 400 negativos. Igualmente, la componente X
sería F4X, que sería el opuesto a eso, o sea, el seno de 30. ¿Ok? Si hacemos la sumatoria, esto me queda como 300, esto me queda como 100 y esto me queda como 200. Y aquí me dan la sumatoria, 300 menos 300, 0. Y yo aquí tengo la sumatoria de las fuerzas en Y, que la primera F1 no tiene, está completamente horizontal. La fuerza F2 es 173.2, va hacia abajo, entonces es negativo. La fuerza 3 va hacia abajo, entonces es negativo. Sería 200 por el coseno de 30. ¿Por qué? Porque esta fuerza F3X es el adyacente. ¿Ok? Y la F4 sería más 400 que va para arriba y sería esta. Es el adyacente, entonces sería coseno de 30. Hacemos la suma, sería menos 173.2 menos 173.2, ¿ok? Más 346.4. Y esto me da 0 si lo hago en el calculadora. Y eso quiere decir, comprobado tanto gráfico como algebraico, que mi componente está en equilibrio. Ahora, la primera ley de Newton me dice que si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la partícula permanecerá en reposo si originalmente estaba en reposo, o se moverá con velocidad constante en línea recta si originalmente estaba en movimiento. ¿Ok? Y esto es lo que incluye este repaso. ¿Ok? Esto es lo que incluye y lo que vamos nosotros a estar analizando. Nos vemos en el segundo video.